Hola, vamos a hablar el día de hoy acerca de pruebas de hipótesis. En el método científico, una de las cosas que se hace es observación cuidadosa de un fenómeno. Se lleva registro, se la documenta bien lo que uno observa. Se hace observaciones con escepticismo. Es decir, uno reconoce que puede haber un sesgo debido a las creencias, a las concepciones que uno pueda tener de antemano, las creencias preconcebidas, y uno trata de observar lo que es la realidad. Y basado en lo que ha observado, en los registros que uno tiene, uno puede formular hipótesis. Es decir, estamos hablando aquí de pensamiento inductivo. Veo unas cuantas cosas y trato de formular una hipótesis general. Por ejemplo, observo que el 3 es un número primo, que el 5 es un número primo, que el 7 es un número primo. Y entonces me puedo formular una hipótesis. ¿Será que todos los números impares son primos? Y claro, cuando ya observo el 9 me doy cuenta que no todos los impares son primos, ¿no? Pero la idea es, a partir de la observación de ciertas observaciones particulares, tratar de formular una hipótesis general. Y claro, esa hipótesis tendrá consecuencias lógicas, lo cual nos permitirá predecir si esta hipótesis es cierta, entonces va a ocurrir lo que está acá. Ahora, esas consecuencias lógicas de esas hipótesis debería yo poder observarlas en una experimentación. Por lo que luego uno comienza o termina haciendo experimentación para verificar si las hipótesis que uno ha planteado son ciertas o no son ciertas. Ese más o menos es el método científico. Ahora, como ejemplo, la investigación hace décadas, estamos hablando de antes de mediados del siglo XX, se demostró cuál era la estructura química del ADN, la base de la adenina, tiamina, las 4 bases de la escalera del ADN. Pero no se conocía en algún momento todavía su estructura. Entonces un científico, en 1951, un equipo, hipotetizó que el ADN tenía forma de hélice. Ahora, al hacer esa hipótesis, ellos usaron un modelo matemático, por cierto. Si su hipótesis era cierta, entonces eso tenía ciertas consecuencias lógicas. Al pasar los rayos X, iban a causar un cierto patrón de difracción del ADN, que si en efecto tenía forma de hélice, como la hipótesis que ellos sospechaban, entonces la difracción de los rayos X tendría una forma de X. Eso es lo que concluye el modelo matemático. Ahora se sabe que esto es cierto, ¿no? Pero en esa época todavía se estaba investigando. Entonces, hicieron un experimento. Cristalizaron ADN puro y entonces le hicieron la difracción por rayos X. El resultado fue un patrón de X. Esa fotografía la pueden encontrar inclusive en Wikipedia. Luego se comprobaron por otras formas, ¿no? Que el ADN tenía una forma de hélice. En todo caso, esa es más o menos la idea del método científico. Otro ejemplo, el ejemplo del juicio. Vamos a suponer que muere una señora. Se vienen los policías y formulan una hipótesis. El marido la mató. Entonces, el supuesto legal, el supuesto que hace la ley en muchos países, es que la persona es inocente hasta que se muera, hasta que se pueda demostrar lo contrario. Entonces, supuesto legal, el marido es inocente. ¿Verdad? La investigación no se enfoca en buscar pruebas de la inocencia del marido, porque eso se supone que es cierto, sino más bien se enfoca en buscar evidencia que indiquen que el marido es culpable. Es decir, que nos ayuden a soportar la hipótesis de que lo mató. Ahora, esta evidencia luego la va a estudiar un juez, y el juez va a determinar si es que la evidencia, existe suficiente evidencia para determinar que la persona es culpable. Si el juez determina que sí existe suficiente evidencia, entonces la persona es sentenciada. Si no existe suficiente evidencia, la persona es liberada. ¿Por qué es liberada si tampoco se ha probado su inocencia? Porque no es necesario probar la inocencia. Eso se supone como cierto. Lo que hay que probar es la culpabilidad. En teoría, ¿no? Hay lugares donde, quizás por motivos de racismo u otros motivos, le suponen culpable. Para formalizar un poco,
vamos a suponer que vamos a llamarle a esto contraste de hipótesis. Tenemos siempre dos hipótesis. La primera le llamamos hipótesis nula, H sub 0. Esta es la hipótesis que lo que se supone como cierto de antemano. No buscamos evidencia de esta hipótesis. Más bien tenemos una hipótesis alterna, H1, que es lo que se quiere demostrar. De esta es la que buscamos evidencia. Esta también se llama hipótesis de investigación. En el ejemplo del juicio, el marido es inocente. Sería la hipótesis nula. Esa es la que suponemos como cierta, según la ley. Y la hipótesis alterna es que el marido es culpable. ¿Sí? Esa es la que se debe de demostrar. Es la que buscamos evidencia. Ahora, como suponemos que H0 es cierta, no buscamos evidencia de H0 sino de H1. Ahora, si no encontramos evidencia de H1, eso no quiere decir que H0 sea cierta. Por ejemplo, si no encontramos evidencia de que el marido cometió el crimen, no quiere decir que no lo hizo. Simplemente quiere decir que no hubo evidencia para poder sentenciarlo y encarcelarlo. Por eso es que a veces en las cortes no se le declara como inocente, sino que se le declara como no culpable. Se dice, bueno, parece lo mismo, pero sí, vocabulario técnicamente es lo mismo, pero la distinción se hace. No culpable quiere decir que no encontramos evidencia de que haya sido culpable. ¿Verdad? Y por default se supone que es inocente porque eso es lo que se supone de antemano. Otro ejemplo. Cuando una compañía farmacéutica desarrolla un nuevo medicamento, entonces tiene que hacer una solicitud para que se acepte su nuevo fármaco para curar una cierta condición médica. El fabricante debe probar dos cosas en esa solicitud, entre otras. Estoy hablando de dos cosas que vamos a considerar ahorita. El fármaco debe realizar cierta acción en el paciente, la acción con la que él va a poner en su cajita que este fármaco hace esto, y el fármaco debe de demostrarse que es seguro. Si él logra probar esas dos cosas, entonces se podría tener su permiso y también los doctores pudieran recetar ese fármaco, ¿no? Ahora, claro, usualmente los experimentos iniciales se hacen en ratones, en monos, y cuando ya llega a humanos se hace primero en voluntarios, que se les explica los peligros del experimento y todo eso. Se supondrá de antemano, y eso lo hacen algunos entes reguladores, que el fármaco no realice la acción ofrecida. Entonces, la farmacéutica tiene que demostrar que sí lo realiza. Y también se supondrá de antemano que el fármaco es inseguro. Toda nueva droga, los entes reguladores suponen que no es segura y se debe de demostrar su seguridad. Entonces, vamos a suponer que el fabricante afirma que si la nueva droga se toma según la indicación por un mes, el colesterol bajará en promedio más de 80 miligramos por decilitro de sangre. ¿Ok? Entonces, bajada media que produce el fármaco le vamos a llamar mu, la verdadera bajada. Y tenemos aquí las dos hipótesis. Hipótesis nula, el fármaco no hace lo que dice, eso es lo que se supone. Mu es menor o igual que 80. Hipótesis alterna de investigación, lo que debe de probar la farmacéutica, mu es mayor que 80. ¿Sí? Está planteado un contraste de hipótesis. Ahora, la agencia de control también supone que todo medicamento nuevo es inseguro. Requiere demostrar que, por ejemplo, el porcentaje de muertes entre quienes toman el medicamento sea menor al 5%. Me estoy inventando ese 5%. Pero sí tienen un porcentaje bien bajito, ¿no? Y cada país tiene diferentes, sobre todo los que hacen de investigación médica. Entonces, ahí la probabilidad de muerte la vamos a llamar P, pero la probabilidad de muerte de quienes consumen esta nueva droga. En ese caso, la hipótesis nula, lo que supone el ente regulador, P mayor o igual que 0.05. Esta droga no es segura. Alterna, P menor que 0.05. La droga es segura. Sí, dirá, ¿no será mejor que P sea 0? Sí, mejor es que la probabilidad de muerte sea 0, definitivamente. El problema de eso es que no se aceptaría ninguna droga nueva
en el sentido de que todas las personas tienen una probabilidad de muerte en un periodo de estudio, aunque no consuman el medicamento, simplemente porque les atropellan o porque les da otra enfermedad o la misma enfermedad que tienen les pueda matar. Entonces, quizás no todas las muertes puedan ser atribuibles a las drogas, por eso en casi todo estudio médico o clínico de largo plazo usualmente hay algunas muertes. No pudiéramos poner cero. Entonces se pone usualmente un porcentaje bajo. Y cada ente regulador tiene su exigencia, ¿no? Entonces aquí se debe de probar de que P es menor que 0.05. ¿Sí? Noten que en cada caso lo que se quería probar era algo distinto. Acá mu mayor que 80, acá P menor que 0.05. Ahora, a veces se cometen lo que se conoce como errores de conclusión. Es posible que usted encuentre evidencia suficiente de que H1 es cierta, a pesar de que H0 es cierta, a pesar de que H1 es falsa. Por ejemplo, es posible que un juez determina que hay suficiente evidencia de que una persona es culpable cuando realmente es inocente. Y entonces se condena a una persona inocente. Eso es un error. Es posible también que se declare como segura a una droga que no lo es. Recuerda que H0 es que la droga no es segura y rechazo eso. Concluyo que hay evidencia de que sí es segura. Ese es un error. En ambos estoy rechazando H0 cuando es cierta. Este error se conoce como falso positivo. Falso positivo. Se declara H1 como cierta cuando realmente no lo es. En estadística se le conoce como error tipo 1. Error tipo 1. En otras ciencias se le conoce como falso positivo. Otro error de conclusión. Ahora al revés. Es posible de que no se encuentre evidencia de que H1 es cierta, a pesar de que sí lo es. Este es un error contrario al que sí vimos hace un momento. Por ejemplo, en este se libera a una persona culpable. Si la persona sí era culpable, pero no encontré evidencia de que lo era, entonces tuve que dejarlo libre. O declaro como inseguro a un fármaco que era seguro. Es decir, realmente el P era mayor a 0.05, la probabilidad de muerte, y sin embargo, el P era menor o igual que 0.05, y sin embargo, ¿cuál era la alterna ahí? P era menor que 0.05, y sin embargo, concluyo que no hay evidencia de eso. O sea, ese se le conoce como falso negativo, o error tipo 2 en estadística. Falso negativo o error tipo 2. ¿Ok? Ahora, cuando hacemos un contraste de hipótesis, necesitamos un procedimiento de evaluación. Y este procedimiento sirve para evaluar el experimento y verificar qué tanta evidencia hay en contra o a favor de H1. Recuerda, estamos buscando evidencia de H1. Ahora, al determinar el procedimiento, todo procedimiento va a tener ambos errores. O puede tener el potencial de tener ambos errores, error tipo 1 y error tipo 2. Y estos dos tipos de errores suelen estar en contraposición. ¿En qué sentido? Usualmente, cuando se disminuye la probabilidad de error tipo 1, se aumenta la probabilidad de error tipo 2. Y viceversa. ¿Verdad? Lo ideal sería que la probabilidad de error tipo 1 sea 0, pero eso solo se logra si la probabilidad de error tipo 2 es 1. Y viceversa suele ocurrir, ¿no? En el ejemplo del fármaco, mu menor o igual que 80 versus mu mayor que 80 era la hipótesis. Yo aquí podría establecer un procedimiento. Tomo una muestra de tamaño 400, le aplico al paciente 400 fármacos, los observo por un periodo, y entonces yo digo mi procedimiento. A ver, yo supongo que X barra que la verdadera media es menor o igual que 80. Quiero encontrar evidencia de que es mayor. Yo digo rechaza H0 si X barra es mayor que 81. Ese es un procedimiento. Esto se le conoce como región crítica. Región crítica, en este caso, la muestra X1, Xn es un vector en Rn, un punto en Rn. Rn es un espacio vectorial. Y entonces ese punto, aquí X barra igual a 81 definiría un hiperplano en ese espacio. Y X barra mayor que 81 definiría un lado del hiperplano.
ese lado se conoce como la región crítica. ¿Sí? Ese es el procedimiento. Claro, yo puse 81, puedo haber puesto otro número, y ahí vamos a ver cómo cambiamos ese número, pero primero quiero evaluar ese procedimiento, x barra mayor que 81. Vamos a suponer que la verdadera media es 79.8, pero yo no sé qué es la verdadera media. ¿Sí? Tendría que saber, para saberla tendría que hacer un censo y aplicar el fármaco a toda la población, pero eso no va a ser posible. Tengo que hacer solo una muestra primero. Y entonces, 79.8 vamos a suponer que es la verdadera media, la verdadera bajada. Si esto es así, entonces H0 sería cierta y H1 sería falsa. Vamos a suponer que tomo mi muestra y la muestra me sale x barra igual a 80.1. Sí, si la verdadera media es 79.8, la media de la muestra no tiene que ser exactamente 79.8, la media de la muestra va a variar. De hecho, en cada muestra de 400 que saque, o que obtenga, o que observe, la media aritmética será diferente, el x barra. Ahora, si x barra es 80.1, como no es mayor que 81, no está en la región crítica, no rechazaríamos H0. Y por ende no habría cometido ningún error. Pero si la media de la muestra me sale 81.2, lo cual es posible a pesar de que la verdadera media sea 79.8, entonces se rechazaría H0. En ese caso, H0 era 7, era rechazo, habría cometido un error tipo 1, falso positivo. Por otro lado, supongamos que la media verdadera es 80.5. En ese caso, H0 sería falsa y H1 sería verdadera. Aquí lo que quiero es rechazar H0 realmente. Otra vez, si con 80.5 la media de la muestra pudiera dar 80.1. Con 80.1 no rechazaría H0. Y en ese caso habría cometido un error tipo 2, porque no rechazo H0 a pesar de que es falsa. Es decir, no encuentro evidencia suficiente de que H1 es verdadera con este procedimiento, x barra mayor de 81. Si en la muestra me sale x barra 81.2, entonces mayor que 81 rechaza H0. En ese caso no habría cometido error, porque H0 era falsa. Entonces se dan cuenta que el procedimiento que uno defina, si comete error o no comete error, dependerá de si H0 es verdadera o falsa y de cuánto da x barra. Entonces, para poder analizar cuál debería ser el procedimiento adecuado, vamos a analizar algo que se conoce como la probabilidad de rechazar H0. La probabilidad de rechazar H0 dependerá del verdadero valor de mu. ¿Por qué? En este caso definimos como procedimiento x barra mayor que 81, región crítica. Si x barra mayor que 81 rechaza H0. Ahora, yo puedo coger aquí ambos lados, restar mu, dividir para sigma, multiplicar por raíz de n, y me quedaría esta expresión. Y ahora puedo aplicar el teorema del límite central. No he dicho nada sobre la distribución, pero si n es lo suficientemente grande, esas 400 puede considerarse grande, por el teorema del límite central, lo que está aquí a la izquierda tiene una distribución similar a de z, donde z es normal estándar. Esta probabilidad será aproximadamente igual a la probabilidad de que z sea mayor que este valor. Raíz de n, 81 menos la verdadera media dividido para la desviación estándar. Recuerde que la verdadera media no la conozco. Entonces vamos a suponer primero que n y sigma son conocidas. Más adelante veremos cómo hacer cuando son desconocidas. Cuando el sigma es desconocida. ¿No? También vamos a ver ya mismo cómo determinar n. Definimos lo que se conoce como función de potencia. Psi de mu. Psi de mu es la probabilidad de rechazar h sub 0. Claro, la probabilidad de rechazar h sub 0 depende de cuánto es el verdadero valor de mu. Por eso he puesto aquí peso. En el ejemplo, psi sub mu sería la probabilidad de que x barra sea mayor que 81. Esta probabilidad está aquí en la aproximación y depende de mu. Sigma es conocido, suponemos ahora n es conocido. Entonces, esta función de potencia, vamos a evaluarla con n igual 400, sigma igual 20. Lo hice así para que raíz de 400 de 20 se cancele aquí, ¿no? Y me queda que la función de potencia, en este caso psi de mu, es la probabilidad de z mayor que 81 menos mu. Entonces, ¿cuánto es, por ejemplo, psi de 78?
Sería la probabilidad de que Z sea mayor que 81 menos 78. La probabilidad de Z es mayor que 3. Para el normal estándar está la mayor parte entre menos 3 y 3. Entonces es muy poco probable que sea mayor que 3. Entonces, si la verdadera media es 78, que por cierto ahí la hipótesis nula sería cierta, la probabilidad de rechazar H0 es baja, 0.0014. Si la verdadera media fuese 79, la probabilidad de rechazar H0 sigue siendo baja, 0.02. Si la verdadera media fuera 80, recuerda que la hipótesis nula es muy menor o igual que 80. La hipótesis nula sigue siendo cierta, la probabilidad de rechazar H0, 0.15, un poquito más alta de lo que hemos visto, pero sigue siendo relativamente baja. O sea, no es 0.8, no, ni 0.9. Si la media fuera 81, la hipótesis nula ya es falsa. La hipótesis alterna ahora es cierta. Y en ese caso, la probabilidad de rechazar sale 0.5. Ya es más alta. Y en 82, 0.84, mucho más alta. En 83, 0.97. Entonces fíjese, yo quiero que la probabilidad de rechazar H0, cuando H0 sea cierta, quiero que sea baja. Y cuando H1 sea cierta, quiero que sea alta. Les he hecho un gráfico de esta función de potencia. La calculé para varios puntos, no solo los que puse en la diapositiva anterior. La calculé para varios puntos, varios píxeles, correspondientes a los píxeles de la pantalla. Y tengo aquí la probabilidad de rechazar H0. Como usted nota, cuando la hipótesis nula es cierta, es decir, mu menor o igual que 80, esta probabilidad de rechazar H0 se mantiene baja. A partir de mu mayor que 80, bueno, siempre va subiendo, pero a partir de mu mayor que 80 como que comienza a subir más rápido, ¿no? Y la idea es que acá sea alta. Lo ideal de esta función sería de que sea 0 aquí en menor o igual que 80 y que sea 1 acá. Pero eso usualmente es imposible. ¿Qué tengo acá? Si de mu. La probabilidad sub mu de que x barra sea mayor que 81. Ahora, en este caso quiero notar dos cosas. Note que la probabilidad de error tipo 1 depende de cuánto es el verdadero valor de mu. Hace un rato calculamos la 78, la 79 y 80. Pero puede tomar infinitos valores la probabilidad de error tipo 1. ¿Cuál es el máximo valor posible que puede tomar? Aquí en 80. Justamente si de 80 es el máximo valor posible de la probabilidad de error tipo 1. En este caso es 0.587. A este valor le vamos a llamar alfa. Se le conoce en estadística como el nivel de significancia. O sea, el nivel de significancia es el máximo valor posible de la probabilidad de error tipo 1. También note que cuando mu es igual a 81, obviamente, mu es mayor que 80, la potencia no es tan alta, es 0.5. Posible que a alguien le interese cuando mu es 81 la potencia sea más alta. Y en ese caso hay ciertas cosas que puedo hacer. Yo puedo jugar, por ejemplo, con el 81. Mover el 81 a la izquierda o a la derecha. El 81 que está aquí. O sea, puedo jugar con el procedimiento. Lo que eso va a hacer es que al jugar con el procedimiento hacia un lado, se disminuirá la probabilidad de error tipo 2 y aumentará la de error tipo 1. Hacia el otro lado, hacia lo contrario. ¿Cómo podemos determinar entonces, o cómo podemos mejorar las probabilidades de error? Una es cambiando el tamaño de muestra. Si seguimos teniendo la misma contraste de hipótesis, mu menor o igual que 80, mu mayor que 80. Seguimos suponiendo que sigma es 20. Ahora, el ente regulador quizás me exige que pruebe con un nivel de significancia de 0.05. Entonces, pudiera jugar quizás con el 81, ¿verdad? Hacerlo un poquito más alto para que no haya tanta probabilidad de error tipo 1. Pero el fabricante ha invertido mucho dinero y no quiere que le rechacen su droga. Entonces, él le gustaría que si en efecto la droga tiene un promedio mayor que 80, él quiere descubrir eso. O sea, él le gustaría que la probabilidad de rechazar H0 cuando mu sea igual a 81 sea de 0.9. ¿Se acuerda que hace un rato nos dio 0.5? Bueno, el fabricante desea eso. Entonces, ¿cómo pudiera usted resolver este problema? ¿Qué procedimiento debe usarse? ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra? Vamos a definir la región crítica como rechazo H0 si x barra mayor que k. Obviamente x barra mayor que k soporta más H1, ¿verdad? Ahora quiero determinar k. Sabemos, por lo que vimos hace un rato, que si de mu, por el teorema del límite central, es aproximadamente la probabilidad de que una normal estándar z sea mayor
que raíz de n k menos mu sobre 20. Claro, si los datos originales fueran normales, no es necesario aquí aproximadamente, y puede ser n pequeño, ¿no? Aquí estamos haciendo cuando n es grande. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí estos dos datos? Lo que me está diciendo es, si ustedes se acuerdan del gráfico, la probabilidad máxima de error tipo 1 sucedió en 80, es muy igual a 80, es el límite de esta región. Entonces quisiéramos que psi de 80 sea 0.05, la probabilidad de rechazar H0 cuando mu sea igual a 80 que sea esto. Y la probabilidad de rechazar H0 cuando mu sea igual a 81, psi de 81, queremos que sea 0.9. Pero sí se calcula con esto, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo sé? Puedo usar una tabla normal, OR, para determinar que la probabilidad de z mayor que 1.645 es 0.05. Y la probabilidad de z mayor que menos 1.28 es 0.9. Tomando en cuenta estas tres ecuaciones que están aquí, ¿qué es lo que quiero? Quiero que raíz de n k menos mu sobre 20, cuando mu es igual a 80, sea igual a 1.645. Eso hará que psi de 80 sea 0.05. Y quiero que raíz de n k menos mu sobre 20, cuando mu es igual a 81, sea igual a menos 1.28. Eso hará que psi de mu sea igual a 0.9 para mu igual a 81. ¿Qué tenemos ahí? Sistema, dos ecuaciones, dos incógnitas. Estoy seguro que los que están cogiendo este curso facilito pueden resolver y despejar n o despejar k, sustituir, etc. Bueno, ya lo hice y eso obtuve 80.56, 3422.2. Usualmente, cuando nos salen estos tamaños de muestras, no redondeamos ni truncamos, sino que vamos al entero. Si fuera 3422 exacto, nos quedamos con ese. Como salió 3422.2, vamos a muestrear 3423 pacientes. Eso me asegura que aquí la potencia sea al menos 0.9. Si usted aumenta el número de pacientes, aumenta la potencia y disminuye la probabilidad de error tipo 2. Y también disminuye la probabilidad de error tipo 1, francamente, cuando uno aumenta el tamaño de muestra. Y el procedimiento sería rechaza H0 si X barra es mayor que 80.56. Usted dice, con este procedimiento ya tengo una alta potencia. Ahora, hace un rato tenía 400 pacientes, ahorita tengo 3400. Más de 8 veces. Eso quiere decir más de 8 veces el costo, porque quizás el experimento en cada paciente tenga un costo. Entonces, se ha aumentado el costo. Aquí está la función de potencia. ¿Se acuerda que temprano aquí en 81 daba 0.5? Ahora sube rápido. Si se da cuenta que aquí se mantiene bien bajito, aquí es 0.05. Y rápidamente sube a 0.9 aquí en 81. ¿no? Se parece más a la curva ideal. 0 aquí, 1 acá. Claro, eso es imposible. Pero si uno quiere acercarse más a la curva real, el tamaño de muestra es mayor. Ahora, hice este ejemplo, mu menor o igual que 80, mu mayor que 80, pero ese es un tipo de hipótesis alterna que se llama de cola derecha, porque la alterna está hacia la derecha. También pudiéramos definir un contraste de hipótesis con cola izquierda. Aquí está puesto al revés. Mu menor que 80 debe estar acá, ¿no? La hipótesis alterna es mu menor que 80, la hipótesis nula es mu mayor o igual que 80, debe estar acá a la derecha. Entonces aquí el procedimiento es rechaza H0 si X barra es menor que 79. La curva sí se ve así, eso no es error. Esta fue calculada con n igual a 400, con este procedimiento. Lo que está al revés es que este que dice mu mayor o igual que 80 debe estar acá a la derecha, esa es la hipótesis nula. La hipótesis alterna acá. Por otro lado, tenemos esta hipótesis alterna de dos colas. Aquí la nula es que mu es igual a 80, la alterna mu distinto de 80. Y en este caso, el procedimiento es rechaza H0 si X barra menos 80 mayor que 1. El problema de este procedimiento es que tiene un error tipo 1 bien alto, ¿verdad? Casi 0.3. De hecho, exactamente es 0.31 algo. Y claro, tiene acá una potencia que va subiendo a medida que me alejo de 80. ¿Sí? Aquí mu igual a 80 va en el centro, ¿no? Mu distinto de 80 va tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Okay? Veremos más sobre hipótesis, el contraste de hipótesis, cómo hacerlo a partir de una muestra
en la siguiente parte de pruebas de hipótesis. Por ahora es todo. Muchas gracias.